Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer un texto que ha pasado a la historia y al idioma castellano. Este texto a los Efesios, en latín ad Efesos, da lugar a la palabra de Efesio. La palabra de Efesio es como de algo feo, algo desagradable, y esa es la etiqueta que le pusieron a este texto, porque habla de los deberes del matrimonio, y se solía leer en las bodas. Se decía, eso es una de Efesios. Leemos Efesios 5 del 21 al 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas reciben a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus cuerpos. Que aman a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Pueden sentarse, hermanos, estamos hablando del matrimonio actual. ¿Por qué hemos separado ese matrimonio actual del matrimonio original? Porque ese matrimonio actual no era el propósito de Dios. No era lo que Dios quería, no era lo que Dios hubiera deseado, sino que nace del pecado del hombre. No nace de la voluntad de Dios, no nace de lo que Dios quiere, sino nace de la necesidad que se crea cuando existe el pecado. Cuando existe el pecado existe un desorden, inmediatamente aparece ese principio de autoridad que hablamos. Necesitamos, cuando hay un desorden, tener una autoridad. Esa necesidad de una autoridad es real en todos los ámbitos de los humanos. Todas las cosas tienen que tener su autoridad. Tenemos gobiernos, tenemos partidos políticos, cada partido tiene su autoridad. En España ha habido partidos que han nacido de asambleas, que en un principio eran asamblearios, que decían todo se decide en común, todo lo decidimos entre todos, pero cuando ellos fueron a elecciones tuvieron que poner un cabeza de lista, tuvieron que poner un principio y se integraron en el sistema. No hay otra manera. No se puede trabajar sin autoridad, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Fuéramos perfectos como lo eran Adán y Eva al principio, no haría falta. Pero somos imperfectos. Y en la Biblia vimos ese principio de autoridad, donde unos están más altos que otros, pero siempre hay uno más alto,
que es Dios. Cada uno puede tener su lugar, puede tener su altura, pero en el caso del matrimonio, el alto que recibe la autoridad es el varón como cabeza de la mujer, el más alto es Cristo como cabeza del varón, y el alto sobre ellos es Dios. Por tanto, en el matrimonio, el hombre y la mujer siguen siendo iguales, pero cada uno tiene su lugar. Eso no hace que no sean iguales, no hace que uno sea más importante que el otro. Comparándolo de la manera que lo hace la Biblia, podemos hablar del cuerpo humano. ¿Usted cree que hay partes de su cuerpo que son más importantes que otras? Tal vez usted me diga, hombre hermano, no es lo mismo perder un dedo que perder un ojo. ¿Vamos a decir que el ojo es más importante que el dedo? Vamos a pensar en nuestro cuerpo. Ahora mismo podríamos pensar en nuestro cuerpo. Imaginen, haga un ranking en su cuerpo de qué es importante y qué no es importante de su cuerpo. ¿Qué parte de su cuerpo usted ya no está? Porque la importancia de las cosas no es lo que usted pierde cuando no lo tiene, sino lo que gana cuando lo tiene. Gloria a Dios. La importancia de mi ojo no es que si no tuviera ojo no vería, es que porque tengo ojo veo. Aleluya. Y esa es la importancia del ojo. La importancia del esposo, de la esposa, es que su ayuda. Si no tuviera esposa no tendría esa ayuda. La importancia de la cabeza es para la esposa es que su cabeza. Y si no tuviera esa cabeza no tendría esa protección. Porque eso es la cabeza. Nos dice que nosotros somos cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y para qué es cabeza de la iglesia? Para cuidarla, ¿verdad? Para sustentarla, ¿cierto? No es cabeza de la iglesia para destruirla, pero es cabeza de la iglesia para... Así que nosotros estamos ahora en un matrimonio que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios, pero cada uno tiene su función. Es así. Y no hay una función más importante que otra. No hay algo que usted diga, hombre, a mí no me importaría no oír con tal de que pueda ver. Eso no tendría sentido que lo dijera. Porque nunca nosotros haríamos ese cambio. Nunca haríamos las cosas. Cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su función. Y en cada cosa en su función es buena. La Biblia nos dice que hagamos todo decentemente y con orden. Por eso cuando hay un desorden, hay que poner un orden. Si fuéramos perfectos no haría falta, no habría desorden, no lo somos. Por lo tanto, tenemos que poner un orden. ¿Y cuál era el desorden que sucedió en el Edén? ¿Era que no se ponían de acuerdo con el menú? ¿Era que no se ponían de acuerdo de qué color pintar las paredes? Lo que se perdió en el Edén fue la santidad del matrimonio original. El matrimonio original era un matrimonio santo porque los dos miembros eran santos. Y eso se perdió. Y por tanto ahora hay una autoridad ¿para qué? Para hacer que ese hogar suyo sea un hogar santo. Porque ese va a ser el primer compromiso que vamos a tener cuando nos casemos. Nos vamos a casar con la persona que queramos. No necesita casarse con una gran espiritual. Un hermano se quería casar, un misionero, era un misionero. Se quería casar con una hermana que llevaba poco tiempo convertida. Y le dijeron, tenga cuidado. Dijeron, porque esta mujer todavía no. Y el hermano les dijo, yo me quiero casar con una mujer, no con un espíritu. Elija una mujer. Claro que sí. Elija una mujer, pero con el compromiso, el propósito de entrada de que van a formar un hogar santo, un hogar cristiano.
que las cosas de Dios van a estar por delante de cualquier otra. Por eso necesitamos esa autoridad, el gobierno que es Dios nos da esa autoridad. Toda autoridad, dice la Biblia, que está respaldada por Dios. Y para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Es decir, Dios respalda las autoridades y Dios no respalda la anarquía o la rebelión. Hay que sujetarse a la autoridad. La autoridad nombrará un responsable, ese responsable es el varón. Habían 3 criterios que vimos para elegir al varón y no a la mujer. El criterio de antigüedad, Adán fue formado primero. El de propósito, porque la mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Y el criterio de eficiencia, porque Adán no fue engañado. Este responsable recibe la autoridad necesaria para ejercer ese cargo y va a tener que dar cuenta delante de su cabeza. O sea, tal vez usted piense, mi esposa tiene que darme cuentas a mí, pero usted le tiene que dar cuentas a Cristo. ¿De qué hace con su familia? Gloria a Dios. ¿De qué hace con la santidad de su familia? ¿De qué hace con la relación de Dios con su familia? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Si lo hacemos mal o no lo hacemos, tendremos que dar cuenta, porque el Señor ha puesto en nuestras manos esa familia. Ha dicho: yo te doy esta familia, tú vas a ser el cabeza de esta familia. Pues tú verás qué haces. Tú verás qué haces, porque tendrás que dar cuenta de lo que hagas. Hay uno más alto. El peligro evidente, dijimos, es el abuso de autoridad. Pero también de eso tendrán que dar cuenta delante de Dios. Porque para ejercer la autoridad pues se necesita un poder. Y ese poder es la palabra. Por la palabra la esposa debe sujetarse al esposo. No porque el esposo sea mejor, no porque sea más guapo, no porque no se equivoque, no porque lo haga todo bien, sino porque lo dice la palabra. De la misma manera que el esposo tiene que guardar la santidad del matrimonio, no porque su esposa se lo merezca, no porque su esposa sea lo mejor, sino porque es lo que Dios le pide. Amén. Inmediatamente surgió una pregunta la semana pasada, la antepasada. La pasada tuvimos el culto especial de escuela dominical. Alguien me preguntó después del culto: hermano, pero eso de la sujeción es para todo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Hasta qué punto estamos sujetos? Dijimos, toda autoridad tiene límites, ¿cierto? Amén. Lo comentamos, lo explicamos. Dijimos, nadie recibe una autoridad absoluta sobre otra persona para todo. Nadie. Porque nadie es dueño de nadie. No hay esclavos. Entonces nadie recibe una autoridad absoluta. Puede parecerlo. Vimos que Moisés le dijeron: tú serás Dios para Faraón. ¡Ah! Y venía ahí Moisés y decía: cuidado que soy Dios. Que Dios ha dicho que soy Dios. Cuidado conmigo. Pero vimos que eso tenía sus límites. Era Dios para Faraón, para comentar, para dar a Faraón la palabra de Dios. No para decirle a Faraón lo que él quisiera. Y era Dios para Faraón hasta que sacara al pueblo. Cuando sacó al pueblo ya no era Dios para nadie. Y no era Dios para Faraón. No podía ir a Egipto y presentarse delante de Faraón y decirle: yo soy vuestro Dios. Toda autoridad tiene límites. Y por eso también toda sujeción tiene límites. Que son los límites que marca esa autoridad. Si usted va a una cafetería y viene un guardia urbano y le dice que usted tome café con leche, usted no tiene por qué obedecerle.
Porque aunque ese señor sea autoridad, tenga autoridad, no tiene autoridad para eso. Su autoridad no llega hasta allí. Podría parecer que cuando decimos el esposo en la cabeza, la mujer se sujeta y ya esté todo solucionado. Ya tenemos una autoridad que va a regular la familia, ya tenemos un guardia que va a regular el tráfico, ya eso va a funcionar bien, y si hay algún desorden, se dispone de una cabeza que lo va a regular bajo la autoridad de Dios. Lo único que queda es que cada uno ocupe su lugar, y eso hará bien a todos. Si cada uno ocupa su lugar, todo irá bien. Y este lugar lo vamos a ocupar, esa sujeción la vamos a ocupar por dos posibilidades o por dos razones posibles. La primera es la confianza. ¿Por qué se sujeta usted al guardia urbano? ¿Por qué se sujeta usted a las autoridades? Fuéramos perfectos, no habría necesidad de leyes, nos sujetaríamos en autoridades. Pero si reconocemos la autoridad del ayuntamiento, reconocemos la autoridad del guardia. Y si reconocemos la autoridad de la guardia, nos confiamos en que el guardia sabe lo que hace. No lo sabemos, no conocemos a ese señor de nada. A lo mejor conduce peor que nosotros, a lo mejor ni tiene carnet de conducir, a lo mejor quién sabe qué, no sabemos nada, pero confiamos que si el ayuntamiento le da esa autoridad, el ayuntamiento está respaldando esa autoridad. Le ha dado unos atributos, lleva un uniforme, lleva una cosa que le identifica como alguien digno de confianza. Un niño se pierde, la mamá le dice: si un día te pierdes, busca un guardia, busca una policía, una persona de confianza a la que puedas ir y decir: me he perdido, y él se encarga de ti. No te vayas a ir a cualquiera y decirle: me he perdido, porque no sabemos qué vaya a pasar. Ve a una persona que sea de confianza. ¿Quién es de confianza? El que lleva el uniforme. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento lo dice. Y estamos confiando en eso. Así el orden de Dios debe inspirarnos la confianza. La confianza de la esposa para sujetarse tiene que estar en Dios. Este es el escenario ideal, evidentemente. Es el escenario que todos deseamos. La confianza, vuelvo a decir, no es en el guardia, es en la autoridad que le dio al guardia la autoridad. Y la confianza en el esposo no es en el esposo, es en la autoridad que le dio la autoridad en el esposo, o sea, en Dios. Cuando obedecemos al guardia, obedecemos al ayuntamiento. Cuando obedecemos al esposo, obedecemos a Dios. En Colosenses 3:18, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, estamos hablando de una posición delante del Señor. En Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. no lo vais a recibir del esposo, lo vais a recibir del Señor, porque cuando sujetáis al esposo, estáis sirviendo al Señor. Porque estáis haciendo lo que el Señor dice. Pero si no hay confianza, porque lo ideal sería que hubiera confianza y no tuviéramos que hablar de otra cosa. Usted dice: pero ¿qué pasa si yo no tengo confianza? Entonces, si no hay confianza, tendremos que sujetarnos
por temor. Porque hay un poder que ya dijimos que no hubiera sido necesario, que es necesario tener, pero que ojalá nunca sea necesario aplicar. Haremos caso al guardia por la confianza, y si no lo haremos por miedo a que nos multen. Pablo habla de la autoridad, de la sujeción a autoridades humanas en Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la confianza. Hay que estar sujeto a la autoridad, no solo por el castigo, o sea, no solo por temor, sino también por la conciencia, es decir, por confianza, porque estamos sirviendo al Señor, porque estamos haciendo al Señor. Si no queremos temer, tenemos que sujetarnos, así como lo establece Dios. Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mientras usted se sujeta al esposo, no va a haber problema, no tiene que temer nada, esté tranquila, hay un Señor encima, hay alguien que está velando ahí. Si no, entonces sí teme. Cuando falla la confianza, el temor a Dios deberá hacernos estar sujetos. Si la esposa no quiere fallar a Dios, tiene que sujetarse al marido. Si el marido no quiere fallar a Dios, tiene que sujetarse a Cristo. Esto es así. El esposo tiene una autoridad en la que debe confiar la esposa, o un poder que debe temer, porque afecta nuestra santidad personal. Cristo tenía una autoridad en la que se debe confiar el esposo, o un poder. Cuidado. Si usted no está guiando bien a su familia, cuidado. Tiene un cabeza encima. Y le digo una cosa, el cabeza que tiene usted encima le ama a usted, pero también ama a su esposa. Y no va a dejar que dañe a su esposa. No quiere que lo haga. La esposa debe reconocer esa cabeza en el hogar, no porque sea su esclava, sino porque es su ayuda idónea, para que ese hogar sea un hogar como sea. Esto es una postura espiritual. Repetimos Efesios 5:22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es importante eso, claro que sí. Toda persona, esto es algo evidente, lo que diré después no es tan evidente, pero lo que es evidente es que toda persona que se saca el carnet de conducir está dispuesta a sujetarse a las leyes del tráfico. ¿Cierto? Ahora, lo que no es tan evidente es que todo esposo, toda esposa que se casa está dispuesto a sujetarse a las leyes de Dios. Eso no es tan claro. Después aparece la esposa rebelde, aparece el esposo abusador, aparece el esposo que se cree que es el dueño de la casa, aparece la esposa que se cree que es mejor que el dueño de la casa, y aparecen todas esas cosas. Pero toda persona que se casa en el Señor debe estar dispuesta a llevar a cabo ese compromiso. Cuando no es así, cuando los matrimonios no guardan ese orden
que Dios ha dado a este matrimonio, que vuelvo a decir, no es el que lo hubiera querido, pero es el que tiene que existir ahora. Cuando no se sujeta a ese orden perfecto que ha puesto Dios, entonces el matrimonio se degrada. Y cuando el matrimonio se degrada, la familia se degrada. Y cuando la familia se degrada, la sociedad se degrada. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. No hace falta que se lo explique. Dios edificó la sociedad humana sobre la familia, pero sobre la familia santa, que era Daniel. No sobre una familia pecadora. No sobre una mujer rebelde y un hombre abusador, sino sobre una familia que unidos guardan santidad delante de Dios. Mientras el esposo debe sujetarse a Cristo, que es perfecto, ¿cierto? Usted sabe que Cristo no le va a pedir nada malo, ¿verdad? La esposa debe sujetarse al esposo que no es perfecto. Y eso da un problemita. Y eso quiere decir que siempre sujetarse a él será lo conveniente. Pero habrá que verlo. Este es un tema siempre preocupante, delicado, da lugar a abusos por ambas partes. Desde la esposa que se convierte en una sumisa que hace lo que le diga al esposo porque es muy santa y quiere hacer lo que Dios dice, hasta el esposo que exige cualquier cosa a la esposa porque es muy cabezón y quiere que se haga lo que él quiera. Abusos puede haber por los dos casos, pero hay un mandamiento que hemos recordado. Colosenses 3:18. Como conviene en el Señor. Hemos establecido unos principios que son inamovibles, pero aquí nos está diciendo que esa sujeción es como conviene en el Señor. Lo que conviene en el Señor no es que la esposa desobedezca, sino que la esposa sea una ayuda idónea. La desobediencia solo está justificada por una razón: que lo que el esposo pida sea pecado. Y aquí vamos a entrar a cosas que no pensamos, pero que son así. En Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Que qué hombres? Que cualquier hombre. Que cualquier hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que al jefe. Es necesario obedecer a Dios antes que al guardia. Es necesario obedecer a Dios antes que al pastor, si es que el pastor alguna vez le pide algo que no es conforme a la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que al esposo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hijos, antes que a la familia, antes que cualquier cosa. Este texto nosotros lo usamos y lo solemos usar a nuestra conveniencia. Nos ponemos flores. De pronto vamos a un lugar, vamos a buscar un trabajo, nos dicen: usted tiene que trabajar el domingo. Usted dice: no, yo el domingo no trabajo porque el domingo es para el Señor. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que poner a Dios delante antes que a los hombres. Muy bien. Incluso va a venir al culto y lo va a testificar. Hermano, me salió un trabajo, me daban 50.000 euros al mes, pero dije que no porque tenía que trabajar el domingo. Yo sé que es su experiencia. Pero ¿qué pasa si en vez de eso es su familia quien le está invitando a una fiesta? Entonces ya no dices: menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Se va a la fiesta.
¿Qué pasa si un día el esposo se levanta y dice, este domingo vamos a ir a la playa en vez de ir al culto? ¿Va a decir la esposa, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿O va a decir la esposa, yo soy la ayuda idónea de mi esposo, tengo que hacer la tortilla de patatas? Sea ayuda idónea y le dice al esposo, si quieres irte a la playa, ve tú, yo me quedo y voy al culto. ¿Y qué va a pasar si usted hace eso? Pueden pasar dos cosas, que el esposo se vaya. A lo mejor a la playa no, pero digamos que le han invitado a una fiesta de un amigo del esposo. Y como el amigo del esposo quiere ir, entonces él dice, no vamos a ir al culto, vamos a ir a la fiesta de este amigo mío, que es un amigo de infancia, que me ha ayudado mucho, que ha sido, es para mí como un hermano, para mí es tan importante este chico. Y entonces usted le dice, no, pues tú vete que es tu amigo, yo me voy al culto. Y puede ser que su esposo vaya y usted venga al culto. ¿Qué ha pasado? Pues que usted ha hecho lo correcto y el esposo no. ¿Cierto? Pero lo más seguro es que usted dice eso, el esposo diga, bueno, vamos, iremos al culto. ¿Y qué habrá pasado? Que usted ha sido una ayuda idoneísima. Gloria a Dios. Ha cumplido el propósito para el que Dios la puso en el matrimonio perfectamente. No podía hacerlo mejor. No podía hacerlo mejor. Estamos sujetos como conviene en el Señor. Eso es tan importante. Porque el testimonio y la fidelidad pueden salvar al marido. Pero es que en la cabeza él tendría que hacerlo. Es verdad, pero es que su marido no es perfecto. Tiene debilidades, tiene días tontos, le pasan cosas. No, mi marido hoy se levantó con el pie izquierdo, no quiere ni ir al culto, ni orar, ni cantar, ni nada. Bueno, ayúdele. Ayúdele. Anímele. ¿Cómo le anima? Si se queda llorando en la casa con él, no lo va a animar. Ya le digo. Para animarlo tendrá que ir al culto, tendrá que moverse. Por eso es importante que veamos eso. Cuando lo que está en juego es la santidad, nada ni nadie nos manda. Su santidad personal es suya, personal, y usted la dirige y usted la administra. Usted decide. Nadie puede decidir por usted. Por mucha autoridad que tenga en el gobierno, aunque sea el mismo Sanedrín, nadie puede decidir por usted. Los apóstoles podían haber dicho, nos han prohibido hablar en el nombre del Señor. ¿Quién se lo ha prohibido? El Sanedrín. Dios dice que nos sujetemos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino puesta por Dios. Lo que tenemos que hacer es callarnos, no testificar y esperar a que suba un gobierno que nos deje testificar. Pero no. Primero hay que obedecer a Dios. Primero hay que obedecer a Dios. Que es verdad que el esposo a veces hace cosas que si lo consultara con la cabeza no estaría de acuerdo. Porque es un problema de los esposos que no consultan con la cabeza. Así como las mujeres es bastante común que a las hermanas, cuando alguien les dice algo, digan, tengo que consultarlo con mi esposo. Es mucho menos común que un hermano cuando le proponen algo diga, tengo que orar, tengo que consultarlo con Cristo. A lo mejor si a la esposa le invitan a una fiesta, ella dirá, tengo que consultarlo con el esposo. Si al esposo le invitan a la fiesta, no dice, tengo que consultarlo con Cristo. ¿Qué piensa que le va a decir Cristo? A los usted a lo mejor dirá, no, pero tengo el permiso del pastor.
¿Te crees que es una excusa? ¿No decíamos que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Usted cree que puede venir delante de Dios y cuando Dios le dice, yo como tu cabeza quería que llevaras tu iglesia al culto, pero te la has llevado a la playa? ¿Tú crees que le va a valer de excusa decirle a Dios, es que el pastor me dejó? Eso a lo mejor me cae a mí un palo, pero a usted le cae otro. Vuelvo a repetirle, yo no estoy hablando del menú, ni del color de las cortinas, estoy hablando de la santidad. Y estoy hablando de un compromiso que ustedes adquirieron el día que se casaron, de que ustedes estarían sirviendo al Señor juntos toda la vida. Amén, amén. Y siendo cristianos, y siendo espirituales. Entonces eso va a ser un argumento. No podemos, porque ya dijimos que nosotros no íbamos a hacer eso. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos días que quisiéramos estar en otro sitio. Pero si yo quiero estar en otro sitio, que mi esposa me convenza para que no me vaya. Amén. No que mi esposa me diga, cariño, como tú quieras, tú eres el cabeza. Yo no soy responsable porque yo soy la esposa y a mí me dice la palabra que yo me sujete. Así que si tú quieres hacer eso, pues yo me sujeto. No es eso lo que dice la palabra, es como conviene en el Señor. Amén. Como conviene en el Señor. El marido es rebelde, el marido está así, bueno, habrá que tratar de que lo entienda. Habrá que hablarle, habrá que recordarle los compromisos que adquirimos cuando nos casamos. Habrá que pedir consejo. Habrá que buscar una manera de salvar el matrimonio. Y cuando digo salvar el matrimonio no estoy diciendo no divorciarnos. Estoy diciendo no perder la santidad del matrimonio. El divorcio es otra cosa. Pero cuando yo veo un matrimonio que pierde la santidad, entonces ese matrimonio está mal. Y no se divorcian, están muy unidos, sí, pero en el mundo. O sea, para irse a las fiestas y para irse a la playa están súper unidos. Para venir al culto no tanto. Para venir al culto están un poquito más reticentes. ¿Ah? Entonces lo que no debe es desobedecer. Lo que no puede, es decir, el esposo dice vamos a la playa y usted dice, no, nosotros nos vamos al culto. No, nosotros no. Usted no es cabeza. Usted es la ayuda idónea. Usted no puede tomar autoridad sobre el varón, pero tiene autoridad sobre su vida. Amén. Por encima de la autoridad que tiene el varón. Porque cuando hablamos de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Y el esposo, si es inteligente, el esposo, si es medianamente sensible, va a dejarse ayudar. Y va a reflexionar y va a darse cuenta que es verdad que eso es lo que Cristo pide de él. Y hará lo que Cristo le pida y hará lo que Dios le pida. Y si se equivoca por no hacerlo, pues también tendrá que dar cuentas a Dios por lo que haya hecho o no haya hecho. Vamos a poner una historieta de ejemplo, Génesis 21, del 8 al 12. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te perezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No cierre su Biblia ahí.
Qué historia más interesante, ¿no es cierto? En todo lo que te diga Sara, oye su voz. Perdona, Señor, yo soy el cabeza. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás desautorizando delante de mi mujer? ¿Estás desautorizando la posición que me has dado? ¿Te estás desdiciendo de la posición que yo tengo como varón? El punto de vista de Sara era mejor que el de Abraham. Porque aceptémoslo, mis queridos amigos, hermanos, compañeros y maridos como yo, a veces la mujer tiene mejores ideas que nosotros. Y esto es así. Y Sarai, en este caso, tenía mejor ideas que Abraham. Te dirá, ¿por qué? Bueno, hay razones para eso. Hay razones que usted puede entender perfectamente, yo puedo entender perfectamente. Para Sara, en el versículo 10, habla del hijo de esta esclava. Abraham, en el versículo 11, habla de su hijo. Para Sara, Ismael es el hijo de otra. Para Abraham, es el hijo suyo. ¿Verdad que entendemos que no es lo mismo? Podríamos hablar de las madrastras, ¿no? La madrastra puede amar a su hijo, pero seguramente no la amará tanto como la madre. No, seguramente digo. ¿Por qué? Porque para ella pues es el hijo de otra. Mientras que para usted es su hijo. Para mí no hay diferencia como padre entre Ismael o Isaac. Son mis hijos. Pero para Sara sí. Sara habla del hijo de la esclava. Está hablando así. Sara tenía claro que ese hijo de la esclava no tenía que heredar juntamente con el hijo suyo. Por lo tanto le dice, echa a esta esclava y a su hijo. No la echó ella, porque ella no era la cabeza de familia. No la echó ella porque ella no tenía autoridad para echar, porque no es la cabeza. Pero sí se dirige a su cabeza y le dice a la cabeza lo que piensa que debe hacer. Cuando Abraham escucha estas palabras, ¿qué pasa? Nos dice el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es mi hijo. ¿Me estás pidiendo que eche a mi hijo de casa? ¿Me estás pidiendo que eche a la madre de mi hijo de casa? ¿Tú crees que yo voy a hacer eso? Yo no voy a hacer eso. ¿Lo podemos entender? ¿Usted se ha puesto ya en la piel de Abraham? ¿Lo podemos entender a Abraham? Yo lo entiendo perfectamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios habla directamente a Abraham. Porque es la cabeza. Y como es la cabeza, Dios va a respaldar a Sara delante de Abraham. Si Sara hubiera querido ponerse encima de Abraham, no hubiera recibido el respaldo de Dios. Pero ella está sujeta a Abraham y solamente le dice lo que tiene que hacer. Si su esposa le dice, deberíamos hacer esto, hermano, usted consulte a la cabeza. No cuesta nada. Yo he encontrado situaciones, no me refiero tanto al matrimonio, pero en mi vida me he encontrado en situaciones que la gente me dice, hermano, habría que hacer esto, hermano, habría que hacer lo otro. Yo oro, hermano, yo lo considero. Usted me dice que habría que hacer algo, yo lo voy a considerar, hermano. Y yo lo voy a considerar y lo voy a descartar. Y si después otro me lo vuelve a decir, lo volveré a considerar. Y a lo mejor algún día yo me doy cuenta que me equivoco, porque lo he considerado. Entonces Abraham recibe ahora palabra de Dios. Y Dios le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva
en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Bravo por Sara, bravo por la ayuda idónea de Abraham. Abraham tuvo que escucharla, pero Sara nunca tomó autoridad sobre su esposo, sino que fue Dios quien es la autoridad del esposo, quien habló a Abraham. ¿Cuándo le habló Abraham? ¿Cuándo le habló Dios a Abraham? Cuando Sara habló a Abraham. Abraham no echó a su hijo porque Dios le dijo que echara a su hijo. Fue porque la esposa lo dijo. Cuando la esposa lo dijo, creó en el matrimonio unas opciones que Abraham no había pensado en ellas. Entonces, en principio, Abraham, cuando vio la opción de echarla, dijo, no, eso no va a pasar. Pero entonces Dios vino a respaldar a la ayuda idónea. De manera que esa ayuda idónea pudo ser completamente eficiente. Le habló en sujeción. Si la esposa toma la iniciativa, mal. Pero si no, Dios la respalda. El versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham. Tiene que ver con lo que estaba pasando. Tiene que ver con lo que Sara hizo. Yo quiero pensar tal vez, se me ha ocurrido, Sara aguantó. Sara como ayuda idónea, como esposa, ella aguantó. El esposo no la trataba bien, pero ella aguantó. Ella veía a los dos niños y decía, este no debería estar aquí, pero se aguantó las ganas. Tal vez ella se aguantó las ganas diciendo, algún día mi marido lo va a echar. Eso no hubiera sucedido probablemente nunca. Pero algún día esa ayuda idónea decidió actuar como ayuda idónea y no como esclava o como sujeta o como segunda o como yo que sé qué, y habló a Abraham de estas cosas. Dijo, mira cariño, aquí tenemos este tema. Ay, yo no había pensado en ese tema, para mí los dos son mis hijos. Ni siquiera había pensado si le iba a dar una herencia más grande a este que a este. No estoy pensando todavía en la muerte ni en la herencia. No había pensado en nada. Pero cuando entonces Sara pone eso encima del mantel, es que Dios actúa. Por eso, como todos los planes de Dios, el matrimonio también es un plan perfecto en su orden. El orden de Dios siempre es el orden perfecto. Somos nosotros los que convertimos en imperfecto. Pero hay un Dios por encima de cada matrimonio que vela por ese matrimonio. Y para que Dios pueda obrar, cada persona de ese matrimonio tiene que ocupar su lugar. De otra manera no se puede. Se crea un círculo de autoridad que bien ejercido, va a beneficiar a todos. Recordemos ese principio, Eclesiastés 5, 8 y 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Fíjense esa frase última. El rey mismo está sujeto a los campos. Hay un círculo ahí, ¿no? El rey ejerce su autoridad ahí sobre el campesino. El campesino se siente como mal, pero si el campesino hace lo que tiene que hacer, eso también va a beneficiar al rey. El rey ejerce toda autoridad, es el esposo, pero también está sujeto a los campos, está sujeto a la esposa.
¿Usted cree que el esposo no está sujeto a la esposa? Luego se lo digo. Pero cuando hay una autoridad, el que da la autoridad se sujeta a la autoridad. O dicho de otra manera, cuando el alcalde va en su coche, se sujeta al guardia. Es verdad que al guardia lo ha puesto él, es verdad que él es el que le paga la nómina, pero si el guardia le dice que se pare, se para. Porque es la autoridad. Y aunque él es el que da la autoridad, también está sujeto a la autoridad. El pastor decide quién dirige el culto, pero se sujeta al que dirige el culto. Yo no le digo al que dirige el culto cómo lo tiene que dirigir. Yo no le digo al que dirige el culto, vamos a dirigir el culto hoy y dice usted cante esto. Usted dice lo que canta, yo estoy ahí, yo lo canto. Y le toco la guitarra. No hay problema. Aunque uno de la autoridad está sujeto a su autoridad que da. El jefe tiene autoridad sobre la secretaria. El jefe es el que paga la nómina de la secretaria, pero depende del trabajo de la secretaria. Porque la secretaria es la ayuda idónea para él. Y si no cuida su ayuda idónea, no cuida a su secretaria, no le enseña a su secretaria bien el trabajo, él no va a poder llevar su empresa sin secretaria. Aunque tengamos autoridad, estamos sujetos. No hay una autoridad absoluta, no hay una autoridad sobre todos más que la de Dios. Cada autoridad debe ser respetada para que haya orden. Por eso cuando la Biblia quiere hablar del matrimonio, y empieza a hablar del matrimonio, el primer versículo dice, Efesios 5:21, Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿someteos quién? ¿Esposas a los esposos? Desde luego que no. ¿Esposos a las esposas? Desde luego que menos. Unos a otros. Porque el esposo tiene que contar con la esposa y la esposa tiene que contar con el esposo. De la manera apropiada, en el orden de Dios. Y la historia de Sara y Abraham nos lo ha ejemplarizado de una manera admirable. Usted va a llevar su vida y va a llevar la vida de su familia en santidad con la ayuda de su esposa. Y su esposa va a ayudarle a que usted lleve su vida y la vida de su familia en santidad. Porque ese es el propósito del que estamos hablando. Vuelvo a repetirlo. El propósito no es que usted decida qué menú hacemos hoy. El desorden no es que usted decida de qué color pintamos las paredes, qué vamos a hacer este verano. No. El propósito es guardar la santidad del matrimonio. Porque la esposa cayó. Y cuando la esposa cayó, el esposo no estaba apoyándola. Al contrario. Cuando la esposa le ofreció al esposo, el esposo dijo, me voy a comer esto que me da mi esposa. Es malo, pero me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque me lo da mi esposa. Y para mí la familia es lo primero. No, Dios es lo primero. La santidad suya es lo primero. No deje que nadie le haga quebrar su santidad. Sea quien sea. Y venga de donde venga. Aunque sea la persona más allegada a usted. O la persona más alejada de usted. Hermano, yo tengo testimonios personales sobre eso. Pero le voy a contar uno que no es personal, porque no me gusta hablar de mí mismo. Porque yo a mí ya me conozco hace años. Pero una hermana, cuando se iba a casar, decidió buscar trabajo para ganar un poquito de dinero. Usted sabe que las bodas traen gasto. Encontró un trabajo en un restaurante. Ella de entrada, cuando llegó al restaurante, les dijo, yo el domingo no trabajo,
Yo soy cristiana y yo el domingo voy a los cultos. El restaurante no se lo tomó muy en serio, porque esto también es una cosa que tenemos que aprender. Usted tiene que enseñar a su familia, tiene que educar a sus amigos, tiene que educar a su entorno, a que usted los sábados y los domingos no está libre para nadie. Tiene que decírselo, tiene que educarlos. Ellos tienen que hacerse la idea. Hay para cosas que no las tienen que educar porque ya vienen educados de casa. O sea, si usted le va a decir a la familia, conmigo lo de lunes a viernes no contéis que estoy trabajando, eso a la familia no hace falta que se lo explique, eso ya lo tiene asumido 1000 veces. Y de hecho la familia no va a preparar una fiesta el miércoles por la tarde porque sabe que usted está trabajando. Pero hay que decirle que tampoco la puede preparar el sábado por la tarde porque usted está en el culto. Que es mejor que la prepare por la mañana. O que la prepare otro día. O que si quiere prepararla por la tarde, espera hasta después del culto para verme. Pero eso hay que educarles. ¿Cómo se educa? Insistiendo. Porque si una vez usted va y otra vez nos va, no lo va a educar. Pero cuando usted no va nunca, al final, ya no lo va a tener en cuenta. Pues vamos a la amiga esta, a nuestra hermana. Ella le dieron el contrato, se puso a trabajar en el restaurante, llegó el sábado y la mujer le dijo, hasta mañana. Yo mañana no vengo, voy al culto. Ah, no seas así. Vente, lo hablamos. Porque es domingo, se paga el doble, te conviene, te interesa, te vas a casar, necesitas dinero. No. Yo vuelvo el lunes. Y el lunes si quiere hablamos. Y si quiere me echa. Pero yo vengo el lunes. ¿Sabe qué pasó? Nada. Bueno, sí que pasó algo. La odiaban los compañeros. Hacía años que los compañeros pedían fiesta el domingo y no se la daban. Y a esta que acababa de llegar se la habían dado. Y se la dieron. Y no fue los domingos a trabajar. Porque los educó. Porque les enseñó. Si no lo hacemos, tendremos problemas toda la vida con ellos. Tendremos problemas toda la vida con ellos. Porque toda la vida estarán detrás, toda la vida estarán queriendo. Cuando mi sobrino se casó un sábado por la tarde. No me invitó a la boda. No que no me invitara, sino que me lo dijo. Me dijo, Tito, me voy a casar, pero como me caso el sábado no vas a poder venir porque estás en el culto. Yo dije, amén. Pero tuvo un detallito, chico. Me invitó a la cena. No, hermano, lo digo en serio. A mí me tocó eso. Porque él podía haber dicho, como no puede venir, pues nada, no te preocupes, ya nos veremos. Pero dijo, pero por lo menos, después del culto, vente a cenar con nosotros. Y yo te quería comer. De hecho, no fui ni a la iglesia ni sé dónde se casaron. Fuimos directamente a la comida. Y yo le agradezco a él que tuviera ese detalle conmigo de invitarme a la cena, aunque sabía que yo no iba a estar en la boda. Pero no hizo falta que yo se lo dijera. No le hizo falta preguntarme. Ella sabía por mi familia que hacía muchos años que yo no participaba en nada en las horas de culto. Celebramos cumpleaños, los celebramos el sábado al mediodía, y el sábado al mediodía nos vamos a comer calzots, y a las 4 de la tarde el menda se levanta y se va al culto. Y ellos se quedan ahí charlando. A mí me parece muy bien que disfruten de la familia, pero yo quiero disfrutar de mi Dios. Yo quiero disfrutar de las cosas de Dios. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto, pero vamos a dejar aquí hoy. Yo quiero que por lo menos lo que estamos hablando, yo sé que hay cosas que son difíciles de hacer, lo sé. Y a veces uno que las ha hecho
La gente a veces me dice, ay, es que tú tuviste mucha... Tú eres especial, eres muy grande, hermano. Yo no soy ningún superhombre. Yo no soy nada extraordinario. Pero el primero que se tiene que convencer es usted. El primero que tiene que decir, no voy a faltar ni a un culto. Y por nada del mundo, el primero que lo tiene que pensar es usted. Porque si usted lo sabe, está convencido, tiene ese propósito, usted no va a faltar. Yo me puedo coger vacaciones una semana, de lunes a viernes. Y el sábado me vengo a Barcelona para estar en los cultos. Que como estoy de vacaciones, de lunes a viernes puedo disfrutar de todo. Pero el culto, yo lo he puesto delante de Dios, hermano. Ya desde que me convertí. Cuando yo me fui a la mili, llevaba años convertido, llevaba como 5 años convertido. Y para mí la idea de ir a la mili, el problema mayor, mire que yo con los militares me llevo más bien tirando mal. Si hay algún militar aquí, lo siento, pero me cae mal. Me llevo mal. No me gusta la vida militar, me gustan los militares. Pero no era ese el problema. Yo dije, me voy a estar un año sin poder ir al culto. Porque me van a llevar a un cuartel por allá al Pirineo, donde no hay iglesia, donde no hay hermanos, y después de tirarme 5 años sin faltar a un culto todos los domingos, y todos los sábados, y todos los jueves, y todos los martes, me voy a tirar un año sin ir a ni uno. Y eso me preocupaba, por mi vida espiritual. Porque lo de la mili, por duro que sea, lo han pasado mucha gente. Y yo también lo puedo pasar sin duda alguna. Y lo pasé. Pero la vida espiritual, hermano, su santidad, no deje que nadie se la quiebre. Acuérdese que venir al culto es un mandamiento. No dejando de congregaros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Acuérdese, para poder guardar su santidad delante de Dios. Y en esa santidad el esposo va a llevar a su familia. Y en esa santidad la esposa va a ayudar al esposo cuando el esposo flaquee, porque también los esposos flaquean, como es natural. No somos perfectos. Por eso tenemos este matrimonio imperfecto. Vámonos en pie. Y vamos a cantarle al Señor. ¿Quieren cantarle al Señor o no? Amén. Amén. ¿Les ha parecido el Adefesio este?